Las lecciones de los más sabios. Es el tema que estamos tratando, hermanos, aprendiendo un poco, hermanos, de estos pasajes bíblicos que no son tan comunes en las predicaciones, pero que detrás de ellos hay una gran enseñanza para nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a ver el punto, amados hermanos, de lo que son las langostas. Vamos a tomar como base bíblica, bendito sea el nombre de Dios, lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 24 al 28. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. El Señor añada bendición a esta palabra esta mañana. Las langostas, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 27 nos dice de este animal, que es pequeño también, ¿verdad? Que no tiene un rey, dice, no tiene un capitán, un jefe, alguien a quien sujetarse, alguien a quien obedecer. Bendito sea el nombre de Dios. Y salen todas por cuadrillas, dice el versículo. Una de las primeras cosas, hermanos, que quiero hablar de este animal es que aparece, hermanos, su presencia en la Escritura, ¿verdad? Destacándose primero, hermano, por haber sido una de las 10 plagas que el Señor envió a Egipto. Éxodo capítulo 10 nos dice esto, bendito sea el nombre del Señor, que es considerado un animal es considerado un animal para destrucción, hermanos. Empleado como un instrumento de destrucción o de juicio de parte de Dios en este caso. ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice, ¿verdad?, que esta plaga de langostas llega como otro ataque de juicio hacia Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Moisés, ¿verdad?, está intercediendo por el pueblo ante Faraón, ¿verdad?, viene una vez más y dice la palabra del Señor que le da la orden a Faraón en nombre de Jehová, el Dios de los hebreos, y le pregunta a Faraón por qué no quiere humillarse delante de Dios, y le insiste: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si rehusas dejarlo ir, le dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Ahí es donde es mencionada como un instrumento de juicio, hermanos. Le dice Moisés: la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Eso fue todo lo que habló Moisés. Pero una de las cosas que me llama la atención de lo que sucedió en esta plaga de las langostas, primero aclarar que no es la langosta que muchas veces pensamos. Cuando yo era jovencita, yo pensaba que este versículo se refería a la langosta que sirven en los restaurantes, pero no es así. Es ese pequeño animal que parece un saltamontes y sale, hermanos, como dice ahí, todo por cuadrilla. Es un conjunto de millones y millones de animales que en este caso fueron enviados para realizar un trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenían un propósito, que era, como dice ahí,
comerse todo lo que quedó de las primeras plagas, y sobre todo de todo árbol que daba frutos en el campo. Estaba mirando un video de estos animales y solo de recordar las imágenes, hermanos, se le escalofría a uno el cuerpo, porque una de las cualidades que tiene es lo que le dice ahí en ese versículo. Le dice, va a cubrir toda la faz de la tierra, porque cuando estos animales salen, hermanos, una de las cosas que tienen es que, bendito sea el nombre del Señor, que cuando pasan por un lugar lo oscurecen, porque es el enjambre, lo cubren como un enjambre de la manera en que se forman, bendito sea el nombre de Dios. Y entre las cualidades o características que tienen es que ellos, una vez que llegan a un lugar, bendito sea el nombre del Señor, arrasa con todo lo que está en el camino. Le estoy hablando que arrasa con todo tipo de vegetación, no importa si los árboles son frutales o florales, ellos arrasan con todo. ¿Por qué? Porque son enviados para eso. Por eso que cuando es considerada en el tiempo de Egipto, fue considerada una plaga, porque dejó, hermanos, sin comida a Egipto, sin frutos, sin árboles, sin ningún tipo de vegetación. Y a eso yo le llamaría que estos animales tienen un poder destructivo, porque no está en el tamaño, su capacidad, sino en cómo se manejan en equipo. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando ellos vuelan todos juntos a la misma dirección, lo hacen con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque también ellos, como las hormigas, tienen un poder de unidad tremendo. Nunca va a haber así un animal de eso solo. Salen juntos, salen en una banda, como dice la palabra de Dios, en cuadrilla. Vaya. La cuadrilla es un conjunto de algo, ya sea de animales o de personas, que están puestos para realizar un trabajo determinado. En este caso, cuando cae una plaga de langostas, bendito sea el nombre del Señor, lo que dice el versículo ahí en Éxodo 10 es que cubre la faz de la tierra. O sea, se ve como que es una nube arriba, y aquel animal va a tomar posesión de que dice ahí, de modo que no pueda verse la tierra. Escucha bien. O sea, vuelve incapaz al hombre de poder observarla, sino que el hombre tiene que huir. ¿Por qué? Porque va a cubrir toda la tierra. Y ahí es donde usted va a ver que esos animales, no hay espacio que no cubran. Esa plaga fue bien tremenda. Y está puesta también, dice, para comerse todo lo que queda de algo. Va a comer todo árbol que os fructifica en el campo. Moisés se lo dijo a Faraón, va a llenar tus casas. O sea que iba a cubrir, hermanos. Estaba viendo un video de que cuando estas langostas llegan, se pegan en los postes y en todo lo que es pared. Las casas tenían que estar encerradas y seguras, pero en este caso le dijo, van a llenar tus casas y las casas de tus siervos, y se quedan pegadas. Pueden estar pegadas ahí todo el tiempo que quieran. Si un mes quieren estar pegadas, ellas pueden pasarlo. Eso es lo que dicen los que estudian estos animales. ¿Por qué? Porque esa es parte de su característica. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que vemos es que Moisés le dice a Faraón, esto que vas a ver ahora, no lo han visto ni tus padres ni tus abuelos. O sea, no había ocurrido en las generaciones pasadas, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta el día de hoy. Cuando hay una plaga de algo, a veces hoy en día en los campos, cuando la gente tiene cultivos y le cae una plaga, se preocupa, porque una plaga es sinónimo de daño, de ruina, es sinónimo de que va a dañar cualquier cosecha. Y cuando un agricultor está en el campo
y dice, aquí hay un animal que está destruyendo mi vegetación o está destruyendo mi cultivo. Se preocupa y busca cómo deshacerse, pero es imposible deshacerse de una plaga de langostas. ¿Por qué? Porque es un animal que, como dice la escritura, llena un territorio y vuelve incapaz de que la tierra pueda ser, hermanos, poco cubierta, sino que la cubre toda, literalmente toda. Y este juicio vino a los egipcios, bendito sea el nombre de Dios, por causa de lo mismo, de que no querían dejar ir a Israel. La Biblia dice que los siervos de Faraón le dijeron a Moisés, los siervos le dijeron a Faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Ellos miraban que el juicio que Dios mandaba para Egipto venía de parte de Moisés y lo miraban como un lazo. Y le decían los siervos a Faraón, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? ¿Por qué? Porque anteriormente, en los capítulos anteriores, nosotros vemos en la palabra de Dios que ya se había suscitado plaga sobre el ganado, había llegado una plaga de úlcera, había llegado una plaga anterior del granizo, y cada plaga destruía algo de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. La plaga del ganado dice que hizo que muriera todo el ganado de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el ganado de Egipto, no había uno que quedara vivo, ¿verdad? Y con todo eso la Biblia dice que el corazón de Faraón se endurecía y no dejaba ir al pueblo. Entonces, cuando viene el momento de la plaga de las langostas, esta gente que vivía en Egipto fueron hasta Faraón a rogarle, bendito sea el nombre del Señor. Le decían, dice la palabra del Señor, anda, deja servir a Jehová a esta gente. ¿Quiénes son los que han de ir? Déjalos ir. Moisés, dice la palabra del Señor, que estos hombres se consideraban que Moisés era como un lazo, como un látigo para Egipto. Por eso ellos le decían, deja ir a estos hombres que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no ves que Egipto ya está destruido? Y la Biblia dice que Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, vayan y sirvan a Jehová nuestro Dios. Y pregunta a él con orgullo, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés le respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas. Debemos llevar nuestras ovejas y nuestras vacas, hemos de irnos, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿No será así? Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aún, hermanos, mirando la destrucción total que habían hecho aquella plaga de langostas, aquellos que había hecho la plaga del ganado, la plaga del granizo, el corazón de Faraón no se conmovía, no se ablandaba, no se preocupaba por el pueblo. Tenía un nivel, hermanos, de soberbia este hombre tan grande, que todavía le pregunta a Moisés que selectivamente tenía que elegir quiénes habían de ir. Y como Moisés le hablaba de los hombres, él pensó que solo podían irse los hombres a adorar a Dios. Y Moisés le dijo, no, aquí se tienen que ir las mujeres, los niños, nos vamos todos, nos llevamos nuestro ganado también. Porque una de las cualidades que pasó en las plagas es que eran castigados todos
los asuntos de Egipto, los ganados de Egipto, pero los ganados de Israel no era tocado ninguno, dice la Biblia. Dice que cuando era dañada la vegetación, se dañaba los cultivos de Egipto, pero no los cultivos del pueblo de Israel. Porque Dios estaba, hermanos, como decía al principio, bendito sea el nombre del Señor, estaba usando estos animales como un instrumento de juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia da referencia de esto, que para eso era usado. Cuando Dios mandaba una plaga, era porque quería castigar en un juicio a aquella tierra o a aquel lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros vemos, hermanos, que una de las cosas que quiero que vean, no es mucho lo que hay, hermanos, que hablar de este animal, porque en esos versos se describe solo. Una de las cosas que pasa es que cuando ellas vuelan, ¿verdad? Porque tienen un efecto de volar y saltar a la vez. Cuando vuelan lo hacen juntas, se mueven para el mismo lado. Tienen un poder de unidad tan tremendo y un poder también de obediencia. ¿Por qué? Porque no tienen rey, dice el versículo. No tienen a alguien que dirija, que ordene. Solo simplemente dice que no tienen capitán, gobierno, jefe que dirija. Y eso habla del poder del orden, del poder que tiene la obediencia. Cuando ellos pasan por un lugar, no solo lo oscurecen como un enjambre, tienen la capacidad de destrucción, o sea, tienen un poder destructivo terrible, arrasan con todo lo que ven a su paso. No tenía Dios que mandar ejércitos con equipos de armamentos. El Señor le probó a Faraón que tenía un poder tan enorme sobre todas las cosas, el dominio de todo. Por eso es que tiene razón la Biblia cuando dice que Dios gobierna el cielo y la tierra. Él es el que lo domina. Él solo da autoridad a través de su palabra para dar órdenes a lo que sea. Él es el que le da orden a los vientos, al mar, a los animales. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que admirar, reconocer, hermanos, que este Dios, bendito sea el nombre de Dios, tiene unos proyectos tan grandes, hermanos, cuando Él decide ejecutar su juicio. Nosotros no tenemos, creo que, la capacidad para comprender quizás el poder que tiene Dios o la razón que hay detrás de su juicio. En este caso estaba bregando con el corazón de un hombre que se sentía dueño de un pueblo que no era de él, bendito sea el nombre de Dios, pero que por 430 años había estado esclavo y se sentía poderoso. Toda la nación de Egipto fue construida a base de este pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Dios dijo, es hora de que salgan para que se dediquen a adorarme, entonces ahí es donde resulta, ¿verdad? Todo este movimiento, hermanos, que ocasiona esta plaga. De ahí la langosta en la Biblia se quedó como un instrumento, como un animal que se emplea para instrumento de juicio. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, bendito sea el nombre de Dios, Dios le dijo al pueblo de Israel, aun cuando Moisés iba a morir, cuando Moisés iba a partir, Deuteronomio capítulo 28, dice que él le estaba dando Moisés al pueblo aquellas leyes que tenía que el pueblo seguir, las leyes de la obediencia, las bendiciones que iban a obtener por causa de la obediencia y las maldiciones si acaso Israel decidía desobedecer. Esto ya es al mero pueblo de Dios, esto ya no era Egipto, era a Israel. Cuando Moisés estaba, hermanos, dando leyes al pueblo, él les dijo en Deuteronomio 24 que si ellos decidían no obedecer a Dios, el pueblo de Israel iba a vivir este tipo de cosas con las langostas. El versículo 38 dice
que Moisés le dijo al pueblo: sacarás mucha semilla al campo, o sea, vas a sembrar, vas a plantar y vas a recoger poco, porque la langosta lo consumirá. Le habló que Dios iba a utilizar a estos animales como un arma de juicio para aún el mismo pueblo de Israel, aunque cuando castigó a Egipto no tocó ni uno de los bienes de Israel. En este caso, la desobediencia de ellos a los mandatos de Dios los llevaría también a probar de estas mieles amargas de los juicios de Dios. Y le dice en el versículo 42 del capítulo 28: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. O sea, se lo advirtió. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el trayecto de lo que vivió el pueblo de Israel, ellos vieron estas cosas cuando Dios decidía castigarlos. La Biblia dice que mandaba la langosta, el pulgón, el revoltón y todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor se lo advirtió a Israel, que si ellos desobedecían, en vez de venirle bendiciones, les iban a venir maldiciones. Hermanos, yo recuerdo que cuando mi padre cultivaba, porque él era un agricultor también, y llegaba alguna plaga de algo, yo le podía ver la agonía de él por querer deshacerse de aquellas plagas que llegaban, hermanos. Y le estoy hablando que las plagas de esos tiempos eran plagas livianas que de repente se comían una parte del cultivo, pero la langosta tenía como cualidad un poder de destrucción tremendo, porque cuando llegaba a un sitio arrasaba con el sitio, arrasaba con todo, de manera que algo que puede estar cubierto, un bosque entero, son capaces de destruirlo en un solo día, porque son millones y millones de estos animales. Entonces, lo que queremos, hermanos, aquí sacar a relucir para nuestra vida es ese poder que la Biblia menciona que tienen ellos en la unidad, en el orden y en la obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es lo que tiene como sabiduría este animal realmente. Y Salomón lo dejó escrito en pocas palabras. Ellas no tienen rey, no tienen capitán y salen todas por cuadrillas, dice. Y nosotros, hermanos, para dar una aplicación a nuestra vida respecto a este animal, es que el Señor, en cambio a nosotros, los creyentes, nos ha dejado, hermanos, orden en la palabra de Dios para todas las cosas. Las langostas nos tienen que poner a meditar a nosotros para llevar una vida de acuerdo al orden que Dios establece, porque ellas no tienen rey, pero nosotros sí tenemos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Ellas, no teniendo rey, salen todas por cuadrillas. Eso dice la Biblia. Eso quiere decir que tienen una estructura, que tienen una capacidad enorme para hacer algo, para cumplir un objetivo. Y la Biblia nos habla a nosotros de que nosotros mismas tenemos a un Dios de orden. Es un Dios ordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros, debido a aspectos de nuestra vida que no están, bendito sea el nombre del Señor, quizás, hermanos, ordenados como el Señor quiere, o nosotros no tenemos la capacidad de sujetar el corazón a la palabra, de repente, hermanos, como iglesia del Señor o como personas, no vemos el logro de las cosas debido a que nuestra actitud no está trabajando en orden. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Él es un Dios, Él no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Dios tiene un diseño armonizado en la palabra, un Dios de orden, una persona ordenada, hermanas, hermanos, dentro de su proyecto. Dios tiene todo ajustado,
Dios no tiene cabos sueltos, decía mi mamá cuando ella hablaba de las cosas. Dios no es que no planifica, Él tiene todo bajo orden. Él, amados hermanos, nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que aún en todas las cosas, hermanos, Él no tiene individualidad. Dios no está separado de la Trinidad tan siquiera. Él opera en armonía. Bendito sea el nombre de Dios. Él es un Dios completo en sí mismo, hermano. Él es un Dios que no cambia. Él ha creado el universo de manera ordenada. Bendito sea el nombre del Señor. Él no dejó nada que no creó, que hizo falta, porque lo creó todo lo que necesita el planeta. Galaxias, estrellas, las lumbreras, todo, hermanos. Y en todos lados Dios tiene un orden. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas en la tierra, las estaciones, el día tiene su tiempo, la noche tiene su tiempo. Las cosas tienen un diseño en Dios, porque este Dios, dice la Biblia, es el que sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Él creó al ser humano, hermanos, bajo una orden y semejanza a su imagen, una imagen y semejanza de Él, un orden que se ve reflejado en el carácter, en las cosas como el hombre piensa, el método que le diseñó para la sobrevivencia. Dios es un Dios de orden, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos nosotros, hermanos, que este cuerpo físicamente es complejo. Físicamente, hermano, nosotros nos vemos a veces solo las manos, a veces solo lo que queremos ver, pero si usted observa el diseño de este cuerpo, hermanos, está perfecto, está bien elaborado, fue hecho extremadamente complejo, pero ordenado, funciona de manera ordenada. Y así sucesivamente, este Dios de nosotros muestra orden en todas las cosas, orden en lo espiritual, orden en el matrimonio, orden en la familia, orden para la iglesia, para el trabajo, para la sociedad. Hay un orden para todo en la Escritura, amados hermanos. Y la Biblia da las pautas muchas veces. ¿Por qué? Bendito sea el nombre de Dios. A veces vemos destrucción en los matrimonios, en las familias, porque la gente no se sujeta a su rey, porque la gente no se sujeta a la palabra de Dios, y la gente quiere imponer su propio orgullo, su propio ego. La gente quiere imponer su propio pensamiento. La gente quiere imponer su propia idea. Lo que yo digo es lo correcto, lo que pienso hacer es lo correcto. Las langostas, cuando salían, no decía un grupo: yo voy a agarrar para allá y el otro para allá, y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, la Biblia dice, en pocas palabras, salían en cuadrilla. Y esto me ponía a pensar a mí mientras preparaba esta enseñanza, que muchos propósitos de la vida del hombre no se logran porque no hay un pensamiento ordenado, porque no hay, como decía, una de las cosas que yo hablaba, no se mantiene, hermanos, la persona sujeta a obediencia. No importa si tiene un jefe o tiene un capitán. ¿Ha notado usted esas personas que por más dirección que le dé el jefe, mire, lo va a hacer así, lo va a hacer de esta manera? La persona siempre hace el mismo proceso, pero como quiere. Aplica su propio proyecto, bendito sea el nombre, su propia idea. Y a veces, hermano, cuando vemos esto en la realidad, llevado a los puntos específicos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no funciona? Cuando el hombre dice una cosa y la mujer dice otra. Cuando el hombre quiere lograr un proyecto, pero la mujer no está en el mismo plan. No se logran las cosas. Se trae, hermanos, a la mesa, a la memoria de aquello que se quiere hacer, un desacuerdo, un desacato, vaya. Y por eso es que a veces, hermanos, este es el caos que a veces hay en las familias. Porque mientras
haya un problema si no se organiza la persona para ir al mismo lado, al mismo rumbo, al mismo propósito, a la misma dirección, no se logran las cosas. Bendito sea el nombre de Dios, porque en todo, hermanos, una de las cosas que resalta estos versículos es el poder de la unidad. Es el poder de la unidad. Un matrimonio unido tiene capacidad de vencer cualquier situación. Cuando llega un problema, ¿por qué llega el divorcio? ¿Por qué llega una situación de guerra en una familia? Bendito sea el nombre de Dios. Cuando uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Cuando las direcciones no son las mismas. Cuando los propósitos de las personas no son unidos. De ahí, hermanos, podemos nosotros determinar que por eso el matrimonio es una entidad, hermanos, que requiere que la persona, antes de casarse, decida, hermanos, que el matrimonio es una entidad en la que hay que ceder, no solamente imponer. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que ceder también. El matrimonio no es para imponer, no es para ver quién tiene el poder, porque el Dios ya dejó un orden en cuanto a eso. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor habla de la estructura del hogar, del hombre, según el orden divino, hermanos, que la Biblia estipula. Bendito sea el nombre de Dios. En Corintios, primera carta de Corintios 11:3, el Señor dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden para todo, pero ¿por qué hay desbalances en todas las áreas? Porque al hombre le cuesta sujetarse. Hay, hermano, una mujer que no quiere sujetarse al esposo. Es un matrimonio caótico. Bendito sea el nombre de Dios. Va a tener problemas porque va a querer una pelea de poder, una pelea de quién tiene la razón, una pelea de quién va a ganar. Y toda la vida va a ver como que si el matrimonio fuera competitivo. Y eso es lo que ha dañado tanto a la sociedad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a lo que pasa con el hombre es que al hombre le cuesta sujetarse. Bendito sea el nombre del Señor. Las langostas nos dejan una enseñanza tan terrible que cuando yo la estudiaba, yo me quedé, hermanos, santo Dios, dije yo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros vemos desastre en algo, es primero porque el enemigo entra, hermanos, a perturbar el corazón y la cabeza del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ha visto usted estas familias totalmente divididas versus una familia que esté unida, hermanos? ¿Ha visto esto? Cuando nadie se lleva en la familia, bendito sea el nombre de Dios, hay enemistades, hay pleitos, hay envidias, hay orgullos. En una casa el padre tira para un lado, la madre para el otro, los hijos para el otro lado. ¿Y quién pondrá el orden ahí? Bendito sea el nombre de Dios. Cuando lo que realmente la Biblia nos manda, hermanos, es a una especie de sujeción. Porque Dios es Dios de orden. Bendito sea el nombre del Señor. Las langostas vuelan en formación. Y yo me ponía a pensar cuando escuchaba esta palabra, formación. Usted se imagine ese matrimonio que tira para el mismo lado, que se unen, que ambos hermanos amados tiran para lo mismo, el mismo propósito. Es duro, hermanos, para el área que usted lo vea. Imagínese que haya que corregir un hijo y el padre dice una cosa y la madre dice otra. Se vuelve un caos para la cabeza del cipote y no se arregla un problema. Supóngase que haya algo que solucionar en el matrimonio de dos personas, pero uno decide ceder y el otro se resiste a ceder. ¿Qué sucede? El problema continuará vivo y seguirá siendo como una piedra en el zapato, donde siempre va a estorbar algo, donde siempre va a afectar algo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se imagina usted cuando en lo espiritual en el matrimonio uno le gusta buscar a Dios y el otro no? Bendito sea el nombre de Dios. Cuando uno jala la carreta, decía mi madre, y el otro no quiere ni empujarla. Bendito sea el nombre de Dios. Estos son problemas que se suscitan a causa, hermanos, de que la persona le cuesta entender que nuestro Dios es un Dios de orden y que a nosotros nos conviene en el propósito de Dios encaminarnos en ese orden.
Le digo esto porque nosotros en el trayecto de la vida hemos visto las batallas espirituales que hay en los hogares, hermanos, porque uno quiere servir a Dios, el otro no quiere, uno quiere levantarse, el otro no quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y así pasa el tiempo, pasan las cosas, y cuando vienen los problemas, hermanos, vienen, hermanos, las frustraciones, vienen las desilusiones, hermanos. Llegan las personas a sentirse, hermanos, como hasta fuera de sí. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Pero lo que no hay en realidad es que el hombre no se sujeta a la estructura del orden de Dios. En realidad, las langostas, hermanos, nos dejan una enseñanza en todo el sentido de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Saben formarse aunque no tienen quien las dirija. Lo hacen porque ese es su instinto. Bendito sea el nombre del Señor. En las familias, hermanas y hermanos que me escuchan esta mañana, deberíamos, hermanos, lograr mayores propósitos en Dios cuando nosotros nos unificamos para hacer algo. Nos unimos. Bendito sea el nombre del Señor. En el hogar, haciendo el trabajo que la Biblia nos impone a cada uno de nosotros. El marido siendo cabeza, la esposa sujetándose amorosamente, voluntariamente. Bendito, los hijos obedeciendo a los padres. Si todo funcionara en el orden de Dios, yo le digo, como decía, tendríamos más paz, no habría tanta guerra en las casas. Y esto no es solo aplicado al punto de la familia, es aplicado al matrimonio, a la iglesia, hermanos. Porque hay tanto, a veces, jale y tire, como dicen por ahí, falta de comunión, falta de decisión en nosotros. Porque, como decía en una prédica hace muchísimos años, donde la Biblia, hermanos, nos manda a nosotros el poder que tiene, hermanos, cuando el hombre se sujeta. Y la Biblia nos demanda a nosotros, Romanos capítulo 13, someteos a toda institución humana. En realidad, la Biblia da unos órdenes hasta para sujetarse a las leyes de la tierra, vaya. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la ley se hizo para castigar a los que violan la ley. Y así sucesivamente hay ley para todo en la Escritura. ¿Quién está bajo quién? Dios bajo Cristo. Cristo es sobre la cabeza del varón, el varón sobre la cabeza de la mujer y ambos sobre la cabeza de los hijos. Dios establece órdenes. El problema es cuando el hijo quiere mandar. El problema es cuando la mujer no se quiere sujetar. El problema es cuando el varón no quiere sujetarse a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí es donde se forma, hermanos, un caos y no se logran los propósitos. Mire, las langostas, en el caso que le estaba explicando, fueron instrumentos de juicio. Imagine que estos animales fueran mandados a hacer un proyecto no de destrucción, lo logran. ¿Por qué? Porque, como dice en la descripción de sus cualidades, son unidas, van juntas, tienen un poder de unidad, un poder de destrucción, un poder de obediencia también, porque aunque no tienen jefe, van a donde las mandan, se vuelven un enjambre, tienen la capacidad, hermanos, de llenar lo que sea en un país. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense nosotros como grupo no de animales, de personas, en algún tipo de relación, ya sea en un tipo de familia, en un tipo, hermanos, de amistad o de hermandad en este caso. ¿Cómo se lograrían las cosas, hermanos, si se llevaran a cabo como deberían ser en términos de unidad? Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, hermanos, hay un proyecto para algo, hay un beneficio para algo. ¿Y por qué no se logra?
porque 4 cabezas están pensando y cada una piensa diferente. Y nadie está dispuesto a unificar. Ayer yo recuerdo que le decía en ese mensaje que todo el mundo quiere ser cacique. Nadie quiere ser indio. ¿Por qué? Porque en una tribu el cacique es el que manda y los indios obedecen. Pero el problema de hoy en día es que nadie quiere ser indio. Y le estoy hablando en un término real. O sea, nadie quiere obedecer a nadie. Nadie quiere sujetarse a nadie. Porque todos queremos mandar. Queremos que la idea de nosotros prevalezca. Y no nos ponemos a pensar que muchas veces hay que oír todo para sacar la mejor conclusión y unirnos a la conclusión a la que lleguemos. Y esto tiene que ver, hermanos, con situaciones en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el hogar. Es que el Señor necesita quebrantar el corazón de adentro, porque el orgullo prevalece es adentro. La soberbia prevalece es adentro del corazón. ¿De dónde salen todas estas cosas? De adentro, dijo Jesús. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre, lo dañan. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense que si fuésemos nosotros mujeres modernas, la mujer moderna de hoy no quiere dejarse mandar por el esposo. Dice, el mismo poder tenemos, dice. ¿Por qué? Porque la estructura de la sociedad actual ha venido para descomponer lo que Dios da en su estructura divina. Dice Dios, esto va a funcionar correctamente. El hombre en la sociedad dice, no, de esta manera va a funcionar mejor. Nadie tiene derecho a nadie. Y así sucesivamente se alimentan una cantidad de aberraciones hoy en día. ¿Por qué? Porque se le dice a la mujer que para qué tiene que aguantar un hombre, para qué tiene que sujetarse a un hombre. Hay tanta cosa loca, hermano. De verdad que yo le digo, se necesita el Espíritu de Dios bien metido adentro para poder comprender la Escritura primeramente y tener la capacidad de someterse, hermano. Y yo le digo, algún día quizá yo le predique especialmente, porque lo menciono, pero a veces no dejo a cabalidad total la idea para ustedes. Pero un día yo estaba preparando un estudio para dárselo a los matrimonios y saqué, hermanos, cuáles son las responsabilidades del hombre. Yo tengo eso ahí, hermano, las responsabilidades del hombre, porque Dios le asigna responsabilidades al hombre y también le asigna responsabilidades a la mujer. Y le asigna al hombre y a la mujer. ¿Cuándo se daña algo? Cuando no nos sujetamos a eso que nos asignan. Bendito sea el nombre de Dios. Y encontraba yo en esa enseñanza que uno de los problemas más graves que hay en la mujer, voy a hablar de nosotros, del área femenina, bendito sea el nombre de Dios, es que a la mujer no le gusta sujetarse fácilmente. Oye el término sujeción y se aterra, y ahí es donde la mujer dice, a mí nadie me manda. Yo, no, a mí nadie, no hay quien me arregle a mí. Yo soy aquí la mera jefa. Y cuando usted ve esta actitud en el mundo, usted va a ver desbalance en los hogares, desbalance en los matrimonios. Solo Cristo puede hacer que uno entienda, hermano, porque cuando yo investigaba todo lo que refiere el término sujeción, dice que es un ceder voluntario, es la capacidad de yo ceder mi ego sobre todas las cosas, es la capacidad no de alimentar mi orgullo, sino de ceder un poco mi voluntad para entender por qué es que puede funcionar como Dios establece. Bendito sea el nombre de Dios. Un hogar, hermanos, que haya estas cosas, camina pacífico, camina tranquilo, no hay líos, no hay problemas. ¿Por qué? Porque se entiende la ubicación de cada personaje. El problema es cuando el hombre quiere mandar y la mujer no se sujeta. Y la mujer no se sujeta por orgullo, porque dice, no, a mí nadie me manda. No ha nacido el que me va a mandar, dicen algunas personas. No ha nacido el que me va a dar órdenes a mí. Y son cosas, hermanos, que vemos.
Parte de la razón por la que hay más divorcios ahora que matrimonios es porque el hombre no entiende cuál es la voluntad del Señor, porque no está ubicado, hermano, porque no trabaja como decía el pasaje bíblico, tiene rey pero igual hace lo que quiere. Tenemos, hermanos, estructura en la palabra de Dios, hay un orden para todo en la escritura. Y la Biblia nos manda a someternos unos a otros en el temor del Señor. Si estamos hablando del hogar, ya sabe usted, ¿verdad? Los hijos a la familia, a los padres, la mujer al varón, el varón a Cristo. Pero muchas veces nada de eso se da. ¿Por qué? Porque el hombre se resiste al orden de Dios. El hombre se resiste a la obediencia. El hombre quiere prevalecer en su orgullo, quiere prevalecer en su caballo. Y le digo así, en un sistema espiritual, porque cuando el hombre es soberbio es como cuando está montado en un caballo y lo quiere jinetear solo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia nos manda a los creyentes: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice claramente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso yo le explicaba al principio que este Dios es un Dios de orden. El desorden lo creamos nosotros, el hombre, cuando no quiere obedecer, cuando no quiere sujetarse. Estos hogares, hermanos, que logran entender esto en el camino del Señor, y le estoy hablando porque si hay algún amigo que me escucha, estas leyes son dadas al pueblo de Dios. La ley, hermanos, es para los que son hijos, a los que son. Usted puede ver cualquier desastre en el mundo, desórdenes. Usted puede decir ahora, hermanos, y hay una variedad de cosas en este mundo que ahora, hermanos, se elogia. Por eso es que a veces cuando nosotros vemos, hermanos, cómo Satanás utiliza, hermanos, como negocio de todo tipo, cómo vende la oferta, cómo la distribuye. Ahora un matrimonio de estos que están ahí, hermanos, a lo público, ¿verdad? Estas redes sociales están sacando los problemas de los hogares a lo público. A la gente se le olvida que eso va a quedar enganchado ahí para toda la vida. Ahora la gente se atreve a grabar todo lo que, hasta lo que comen, vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Graban las infidelidades, persiguen a los hombres, y todo eso está quedando en las cámaras, hermanos, de los teléfonos, y quedan enganchados en las redes, y quedan enganchados ahí en el internet. Y ahora, hermanos, los problemas que deberían ser privados se vuelven públicos. ¿Por qué? Porque la persona toma fuerza en el sistema del mundo, en el sistema de la tierra. Ahora las artistas se dedican a cantarle a los maridos, se dedican a cantarle, a exaltar el poder de la mujer, a exaltar el poder de la dependencia, hermano, y promueven de una manera tan terrible, hermanos, nada que ver con lo que la Biblia dice, nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mientras el mundo incita al hombre a rebelarse contra la voluntad de Dios, Dios está luchando para que hayan corazones que quieran ponerse en el orden de Dios, para ordenar las cosas. Los propósitos se alcanzarían mejor si nosotros nos sujetáramos al Señor. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1, Colosenses 3:20. Pablo le toca y le resuena el punto a los hijos. Cuando hay un problema en un hogar, cuando el hijo no quiere someterse, cuando el hijo es rebelde, cuando el hijo es contumaz, es necio, es terco, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí están aquellos padres batallando con el carácter rebelde de aquel muchacho. ¿Por qué? Porque el hijo no entiende que la obediencia a estas palabras le traerá unas bendiciones enormes. Y por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? El justo hará esto, el impío hace esto. Dice que la vara es para la espalda de los necios, el látigo es para el caballo. O sea, de manera que cuando viene un juicio sobre algo es porque la persona no se sujeta a aquel terreno que Dios quiere que la persona se sujete. Y así como en una familia, así como en un matrimonio, el orden es necesario que se aplique.
para que obtenga la bendición de Dios, para que obtenga la aprobación de Dios. Lo mismo es en toda área, ya sea familiar. Usted ve esta familia dividida, es que Satanás ha entrado para dividir y el orgullo del hombre no deja arreglar nada. Usted ve una iglesia caótica en un proyecto que uno tira para un lado, otro para otro. 4 necesitan ponerse de acuerdo, pasa un mes y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos cuesta sujetarnos a una voluntad. Nos cuesta sujetarnos a un proceso, bendito sea el nombre de Dios. Y así sucesivamente, la lección que nos dejan estas langostas, hermanos, tienen que ver con un poder que son feas las langostas si usted las ve en video. Y lo invito para que vaya ahí a YouTube, busque, conózcalas. Bendito sea el nombre de Dios. El poder que tienen, por muy horribles que sean estos animales, consiste en el poder de la unidad, el poder de la obediencia, el poder del orden. Ahí está la sabiduría. Son unidas para trabajar, son unidas para obedecer. Tienen una capacidad enorme porque tienen unidad. Yo le aseguro, si son capaces de llenar la tierra, de destruirla también, imagínense para un proyecto bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Esta enseñanza, hermano, ni parece, hermano, que nos da a nosotros una enseñanza profunda en cuanto a estas áreas. Para poder ser unidos necesitamos ceder un poco nuestras ideas. Para poder ser obedientes necesitamos ceder al orgullo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí es donde muchas veces necesitamos un quebrantamiento de Dios, porque nadie se quiere sujetar a nadie. Bendito sea el nombre. Hoy ya estamos llegando a un tiempo, hermanos, donde la ley, hermanos, la gente quiere que la ley no sea impuesta en ningún sentido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué cree que cuando un policía detiene un carro, lo detiene porque esta persona ha violado algo de la ley? Ha violado algo. Y entonces la persona, aún cuando ya es detenido, empieza con un juego de palabras que le da a entender al policía que no tuvo la culpa, que no ha cometido nada, que lo que ha hecho es pequeño, que no requiere que la ley lo castigue. Y un policía, cuando ve que la persona se resiste, como que le da más fuerza para aplicar más dura la ley. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia lo dice, la ley es para los que la violan. Entonces, mientras que yo he notado muchas veces que cuando la persona es honesta y franca de una sola vez y le dice: sí, Señor, yo cometí un error, venía distraído, mire, Señor, perdone, yo venía ando con esta situación. A veces el policía considera la situación y le perdona el castigo, le perdona el ticket, le perdona mandarlo a la corte, cuando la persona logra dominar el corazón primero. Pero cuando lo queremos poner altivo, orgulloso, diciendo: no hemos cometido, no hacemos esto y lo otro, entonces con más fuerza viene la ley. Imaginen que si esto es aplicado en la vida real, ¿cuánto más será aplicado en lo espiritual? Bendito sea el nombre de Dios. No se trata de decirle yo a usted que usted sea obediente. Necesitamos ser obedientes todos. Bendito sea el nombre de Dios. Y todos sujetos es a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando las personas quieren imponer su poder, su capacidad, su idea? No se logra mucho. Y deja en problemas aquella situación, porque deja mucho que pensar. El tema de la unidad es algo tremendo en la Biblia. La unidad Dios la pidió aún en la hermandad. Yo por eso a veces cuando veo, hermanos, este tipo de evangelio en donde una iglesia no se lleva con la otra, yo veo raro eso, pero rarísimo, sinceramente. Yo digo, si somos el mismo pueblo de Dios, ¿no deberíamos amarnos cuando nos vemos unos con otros? ¿No deberíamos saludarnos unos con otros con un amor genuino? ¿Acaso no servimos al mismo Dios? ¿Acaso Jesús no dijo,
¿verdad? Que cuando el pueblo, el hombre viera la unidad del pueblo de Dios, entonces testificaríamos grandemente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, vemos que este pastor no se habla con este otro, que este no se habla con este porque la iglesia de este es más grande, este tiene más tamaño y este tiene menos. Y esto aquí, y el de aquí no se lleva con el de allá, ni el de... Y uno dice, Dios, yo me preocupo cuando veo estas cosas. Me aflijo terriblemente, hermano, porque si usted aceptó a Jesucristo en esta iglesia y yo lo acepté en esta, a ambos no nos lavó la misma sangre, pues. ¿No le servimos todos al mismo Dios? Entonces, ¿de dónde nace la diferencia que yo voy a un lugar mejor que el tuyo? Cosas raras, ¿no crees? Porque el poder de la unidad se va a mostrar en todo, bendito sea el nombre de Dios. Yo digo que el día que pase eso, espero que el Señor venga pronto, hermanos. Espero que el Señor venga pronto, porque parte de esta responsabilidad yo se la acredito al liderazgo. Porque la iglesia debe ser enseñada para esto. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia debe ser enseñada para esto. Yo no tengo problemas, hermano. Yo no tengo problemas que usted me diga, hermana, usted es cristiana. Yo le digo, sí. Yo también. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros queremos juzgar la apariencia de la gente, queremos juzgar a dónde va la gente, porque eso está en el corazón. Pero la verdad es que debemos dejarle a Dios hacer lo que tiene que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Hay cosas tan pequeñas, hermanos. Recuerdo que tuve una plática con alguien hace un tiempo atrás. Me decía unas cosas que yo me quedo, Dios, porque me di cuenta, digo yo, de cosas. Y uno ve estas cosas, hermanos. No le prohíben que usted vaya a otra iglesia. Hay pastores que le prohíben que usted vaya a otra iglesia porque creen que usted es inmaduro y que se va a ir para otro lado. Y un temor que hay, hermanos, cuando lo que debe ser el pueblo de Dios ser enseñado en el orden de Dios. Debemos nosotros sujetarnos, hermanos, a la palabra del Señor. Si yo estoy en una iglesia y estoy en un lugar, estoy porque ahí me siento bien, ahí siento bendición, ahí siento que sirvo en algo. Bendito sea el nombre de Dios. Si me voy para otro lado es porque algo está mal. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la persona, en vez de buscar qué es lo que está mal, está buscando el problema y no solucionar una situación. Mayoría de personas cuando se van de un lugar se van enemistados, se van hermanos en mal orden. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de enfrentar la realidad en un punto a las cosas. Y yo le digo esto porque pasa, vemos una diferencia entre hermanos de una iglesia y de otra, de una iglesia y la otra, un pastor y el otro, cuando en realidad la unidad es lo que le va a mandar un mensaje al mundo. Nosotros somos uno en el Señor. Eso le dijo Jesús en la oración que le elevó a su Padre. El Señor le dice, Señor, mientras yo estaba en la tierra, yo los cuidaba. Ahora, Señor, le dice que ellos se vuelvan uno en ti. ¿Por qué? Porque la unidad, dijo Jesús, le va a mandar un mensaje al mundo de que Él está operando en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora, hermanos, todos somos selectivos. Mi iglesia es la mejor, la mía tiene más poder, la mía tiene esto, la mía tiene lo otro. Y así sucesivamente. Y ese es un problema, hermanos, que se debe la gente sujetar al orden de Dios. Se debe sujetar al orden del Señor. ¿Por qué? Porque sí dice la Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo no tengo problema llamarle pastor a otro que no sea mi pastor. Vaya, yo a todos los pastores, Dios lo bendiga, pastor. Porque hay que reconocer que eso es algo, hermanos, que tiene la persona. Y lo respeto cuando le digo, no solo en palabras, me sujeto en el momento que los tengo enfrente a ellos. A veces yo he tenido que decirle a otro pastor, bueno, regáñeme si lo merezco, le digo yo. Si usted necesita reprenderme en algo, hágalo, tiene libertad. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es reconocer la autoridad que Dios ha depositado sobre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y oír los consejos, hermanos, o las exhortaciones que nos den, porque hay días que nos tocan exhortaciones que lo dejan pensando a uno. A mí me han exhortado pastores, hermanos, y yo sé que lo han hecho con un propósito bueno para mí. Y yo, hermanos, espero en el Señor no dejar una mala impresión. A veces me toca callarme la boca. ¿Por qué?
Porque yo lo primero que veo es que tal vez uno no logra ver los defectos de uno mismo, pero otra persona los alcanza a ver. Y si esta persona en amor viene a mí y me dice, hermana, yo pienso que esto y esto está pasando, y yo creo que debo valorar aquel consejo, aquella exhortación, por causa de que lo dijo alguien a quien yo tengo que tener un respeto. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué tal cuando el pastor habla y el miembro dice, yo no me voy a dejar mandar por este hombre? ¿Y qué tiene de especial? ¿Y qué tiene? Porque nos cuesta. Es el espíritu de adentro el que necesita sujetarse. Bendito sea el nombre. Porque todo en el Señor tiene un orden, hermano. Todo. La iglesia tiene un orden. En la familia tiene un orden. El matrimonio tiene un orden. Bendito sea el nombre. Cuando está el desorden, va a reinar el caos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto, hermanos, es con propósito de lograr algo bueno. ¿Por qué? Porque en este caso, las langostas de ese tiempo eran mandadas, como dice ahí, ¿verdad? Un instrumento de juicio. Pero lo que resalta es, hermano, el poder que tienen para lograr un objetivo. A nosotros no nos manda Dios a destruir nada, ni el hogar, ni el matrimonio, ni la iglesia, nada, sino el poder de la unidad, el poder del orden de las cosas. Cuando nosotros alteramos el orden de Dios, entonces alteramos todo lo demás. Y esto es como para que usted se quede meditando. Porque muchas veces, hermanos, y se lo digo porque lo medito aún para mi propia casa, porque hay cosas que no se logran en su punto y tardan en que se logren, porque estamos bregando con pensamientos diversos, porque estamos bregando con sentimientos diversos. Hasta que se llegue al punto de la unidad, entonces se entiende y rapidito toma orden las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero dejárselo ahí en su corazón. Quiero dejárselo como un punto para meditación. Es posible que el Señor le ministre más cosas a usted mientras usted se va preguntando. Bendito sea el nombre de Dios. He sido, hermanos, en el trayecto de mi caminar en el Evangelio, he gozado de privilegios como ser líder de cualquier grupo pequeño o de cualquier grupo grande. He sido líder de jóvenes, de célula, he liderado también grupos de escuela bíblica y todo eso. Y cuando yo veo, hermanos, que cómo cuesta unificar a la persona en un solo punto. Esta es una batalla, por eso es que en las iglesias algunos temas se vuelven difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque cuesta hacer que el pensamiento del hombre entienda el propósito de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto solo se lo quiero dejar a usted ahí para que medite. Ojalá su situación esté en orden. Bendito sea el nombre de Dios. Su casa lo esté. Ese es el deseo que yo tengo como cristiana. Y que meditemos, hermanos. Y que meditemos en todo nuestro proceder en el trayecto de la vida. Porque todo requiere entendimiento y voluntad para sujetarse a lo que dice la Escritura. Y dejar, como dice la Biblia, no que prevalezca nuestra propia sabiduría, ni nuestro propio orgullo, ni nuestro propio ego. Queremos lograr algo con fuerza en cualquier área de la vida. Necesitamos aprender un poquito de la sabiduría de estos animales. ¿Por qué? Porque se trata, hermanos, del carácter, del poder que tiene la unidad, el orden y la obediencia. Cuando nosotros desobedecemos en algo, vamos a tener caos. No estamos ordenados en algo, vamos a estar en desorden y no vamos a estar bajo la voluntad de Dios. No somos unidos para un propósito, entonces va a prevalecer la desunión. Y la desunión, hermanos, en ningún sentido es bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Aplique esto al matrimonio, aplíquelo a la familia, aplíquelo a lo espiritual como iglesia, y usted se dará cuenta que se necesitan estas tres cosas: el orden, la unidad y la obediencia. Y eso nos lo enseña este animal. Ahí está la sabiduría, dijo Salomón. No tienen rey, no tienen quien lo manda, pero van al mismo propósito. Y nosotros no somos como ella. Nosotros tenemos a un Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces salimos todos disparados por lados diferentes,
porque no tenemos orden y porque no somos obedientes. Dios nos ayude, gente, porque esto da una enseñanza tremenda. Queremos dejarle en su corazón para que Dios le ministre lo que tiene que ministrarle. Vamos a orar. Bendito y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande y es maravilloso. Suyo es el poder y la gloria. Mire, su palabra nos encierra en momentos y nos lleva a cosas y a casos, Señor, que a veces nos cuesta aceptar internamente, y eso es algo que necesitamos que siga trabajando en el corazón de la iglesia, Señor, para que podamos seguir siendo capaces de ceder la voluntad, de ceder, Dios mío, Padre Santo, nuestro orgullo, el ego personal, para que podamos sujetarnos a la palabra que nos manda a nosotros, Señor, a entregarnos en rendición total, que demos el dominio de nuestra voluntad al Todopoderoso, al que nos va a ayudar, Señor, a moldearnos. Tratar, Padre Santo, con nosotros mismos se vuelve complejo cuando no tenemos su Espíritu. Por eso demandamos en esta oración el poder de su Espíritu Santo, ministrando las mentes, los corazones, Padre Santo, ministrando la vida, Señor. Sabemos que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, y muchas veces eso quiere él que prevalezca en nuestras vidas, Padre Santo, matrimoniales, familiares, bendito Dios. Por eso él alborota tantas cosas en este mundo, las tuerce, las distorsiona para su beneficio, Señor, porque Él es padre de mentira, Él es padre de engaño, Él es el padre, Dios mío, de todo aquello que quiere, Padre Santo, destruir y perder. Bendito Dios, no permita que la iglesia ceda, Dios mío santo, al enemigo. Más bien podamos ceder a Dios el corazón completo, rendido, para poder entender cada situación en cada momento de la vida, en cada suceso de la vida, Señor. Necesitamos aprender a ceder, Padre Santo, de nuestra parte, Señor, y tomar responsabilidad de aquello que nos toca hacer. Le pedimos por los hogares y las familias divididas, por aquellos que están en caos, Padre Santo, por aquellos que no se sujetan a lo mismo, Señor, por aquellos que pelean batallas enormes, Padre Santo, para poder encaminarse hacia su voluntad. Le pedimos, Padre, que trabaje en el corazón de los hijos, aquellos, Padre Santo, que tienen un espíritu de desobediencia, de falta de sujeción. Bendito Dios, hay tantas cosas, Señor. Aún, Padre Santo, en el nombre de Jesús, le pedimos, Dios mío, que sea obrando en la iglesia, en la unidad de la iglesia. Mire lo caótico que se vuelve muchas veces hasta lo espiritual. Por eso, Señor, hay confusión en el mundo, Padre Santo, porque la gente, Dios mío, a veces no tiene un patrón que seguir, Padre Santo, un ejemplo que pueda dar, Señor, al mundo, Padre Santo, del poder, de la unidad, del orden en todas las cosas. Usted es un Dios de orden y nos demanda a nosotros ese orden también, Señor. Ayúdanos para sujetarnos voluntariamente en cada área de nuestra vida, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que bendiga a la iglesia con sabiduría de Dios, con esa que viene de arriba. No, Señor, aquella que nos va a perder, sino aquella que nos va a ayudar para salvarnos, bendito Dios. Que la autosuficiencia, Señor, sea derribada cuando tiene que ser derribada, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo le pedimos, Padre, que sea su mano poderosa, Señor, obrando en este momento, Padre Santo. Sí, le pedimos que bendiga esta palabra, deje que el Espíritu Santo la ministre en cada corazón y en cada mente como solamente usted quiere. Bendito Dios, le pedimos que bendiga grandemente. Vamos a dejar un canto, hermanos, para que usted se pueda deleitar en la presencia del Señor. Aleluya. Padre Santo, vamos a dejarlo. Mi corazón está dispuesto. Lo que estás haciendo en mí.